Muy buenos días, estimados estudiantes. Pues como les señalé el día miércoles, el día de hoy esta es una edición pregrabada de la clase porque, bueno, tengo que cumplir algunos compromisos de carácter económico y familiar. Por eso es que les estoy pasando el curso a través de este video. Bien, eh, el día de hoy vamos a ver un tema que es por demás interesante, ¿no? Y que tiene que ver, que tiene que ver con el análisis delictual o análisis del delito o de la actividad delincuencial. Muchas veces, bueno, se lo llama así en los diferentes los diferentes autores, ¿no es cierto? Llaman de diferente manera. Se puede llamar como análisis delictual, análisis del delito, análisis de la actividad delictiva, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo primero qué es el análisis delictual. Va a ser en lo que nos vamos a enfocar inicialmente. Luego vamos a ver para qué nos sirve este análisis delictual, o sea, o qué función va a cumplir que nosotros sepamos tanto la teoría como la práctica de este concepto. Luego, el análisis delictual ya como profesión o como una especialidad, no solamente en el ámbito policial, sino también desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la sociología, de la comunicación, etcétera. Y para finalizar con lo que son las teorías de apoyo, o sea, de dónde surge teóricamente esta actividad científica dentro de lo que es la lucha contra el delito, contra la delincuencia. Bien, el día de hoy vamos a ver estos dos primeros acápites, qué es el análisis delictual y para qué nos sirve. Y la próxima clase, el próximo miércoles, vamos a ver estos otros dos temas. Por eso es que van a ver que en la presentación que les estoy compartiendo, todavía estos dos acápites no están completamente desarrollados, ¿no? Bien, entonces, ¿qué será el análisis delictual? Bien, en principio, decirles que el análisis delictual surge más bien de la necesidad de analizar cada uno de los elementos que conforman, digamos, eh, el triángulo delictivo en realidad, ¿no? Este triángulo luego lo vamos a desarrollar mm, con más detalle, pero ustedes es posible que hayan visto durante su formación en la escuela, etcétera, lo que es el triángulo del delito, ¿no es cierto? Es decir, que para que exista un delito, tiene que haber inicialmente tres aspectos. El agresor o el victimario, el lugar o el escenario donde se va a desarrollar y la víctima o el objetivo, ¿no? Entonces, estos tres elementos hacen para que se cometa el delito. Pero a partir de ello también el delito se logra cometer si es que en su entorno no existe o no está, digamos, un controlador, un responsable o un vigilante. Es decir, que no existe, ¿no es cierto?, los elementos que eviten el desarrollo de este delito. ¿No? Puede ser que no existan guardias, que no existan vigilantes, que no existan policías, que no existan los controladores y los responsables. Controlador no solamente se refiere a una persona, sino también podemos hablar, por ejemplo, de una alarma, de un sistema de alarma, de un sistema de seguridad eh, tecnológico, etcétera. El responsable, el que activa ese, esa forma de control. O sea, no siempre se trata de que sea pues un policía el que tiene que estar. Obviamente el vigilante o el guardia sí es un policía, pero en estos dos elementos también interactúa la comunidad, ¿ya?
Bien. ¿Y qué es lo que hace entonces el análisis delictual? ¿Qué es lo que busca? Busca, en realidad lo que hace es buscar, organizar y analizar los datos delictuales. ¿Cuáles son los datos delictuales entonces? La víctima, quién era la víctima, quién era el agresor, cómo se relacionan y el lugar, por qué ha elegido ese lugar, etcétera. Y asimismo, ¿qué pasa con estos otros elementos que son los que tendrían que evitar que este delito se consuma? Bien, entonces analiza los datos delictuales, ¿no? Eh, a partir de ese análisis se puede encontrar información significativa que permitirá a policías, a fiscales, etcétera, esclarecer el delito, detener a los delincuentes y en su caso también ya procesarlos y castigarlos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace, busca, organiza, analiza los elementos de la actividad delictual para luego, a partir de ello, generar, digamos, un escenario propicio para la actuación de los policías, de los fiscales, de los abogados, de los jueces, etcétera. Bien, dicho esto, sabiendo de dónde parte, qué es lo que hace, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos conceptos. Eh, Más que todo, nos vamos a basar en, en dos puntos de vista, ¿ya? Uno, que es un concepto netamente teórico, que es que dice, ¿no? O sea, el análisis delictual es el conjunto sistemático de procesos analíticos dirigidos a proveer de información oportuna y pertinentes relativa a patrones de delitos y tendencias. Bien, es un conjunto sistemático de procesos analíticos dirigidos a proveer de información oportuna y pertinentes relativa a patrones de delitos y tendencias. Esto está un poco complicado, pero aquí yo ya les he traducido un poco en palabras más simples. En síntesis, lo que hace el análisis delictual, ¿no? Podríamos decir que es el análisis delictual, es el estudio de todas las partes o elementos involucrados en la ocurrencia de un hecho delictivo. Es el estudio de todas las partes que involucran a un hecho delictivo, ¿no? Que habíamos señalado, que habíamos mostrado anteriormente en el triángulo, ¿no es cierto? En el triángulo del delito. Bien, seguimos. Una vez dado el concepto y traducido, digamos, en fácil, vamos a ver qué es entonces el análisis delictual. ¿Ya? Eh, ¿Quién es el analista delictual? El analista delictual no es una persona, ¿sí? O sea, porque sería mucho pedir que solamente una persona haga este análisis delictual, ¿no? Más que todo, ahora se maneja el concepto de un trabajo de equipo, ¿no? O sea, vemos que no es entonces, por lo tanto, un análisis, digamos, no es una actividad unipersonal, sino más bien se trata de una representación multidisciplinaria en la que interactúan civiles y policías. Obviamente tienen que estar los policías porque son los actores directos en cuanto a la contención del delito, pero también deben estar personas civiles, ¿no? Como por ejemplo los fiscales, los abogados, la gente que tiene que ver con el tema judicial, del órgano judicial, los sociólogos, los comunicadores. Por eso es que se requiere de un equipo multidisciplinario para hacer este trabajo, ¿no? Lo importante, ¿no? Es que todos y cada uno tienen que tener conocimientos, habilidades de las leyes,
de los procesos investigativos, de las estrategias policiales, de las técnicas y los métodos usados en análisis delictual, ¿no? Además que tiene que haber habilidades analíticas, estadísticas y comunicacionales para dar a conocer lo que se está haciendo. Además, para ver de qué forma incluso los medios de información eh, enfocan un hecho delictivo, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, la crónica roja, ¿no es cierto?, en los medios de información, que se van y se especializan justamente en hacer, en cubrir los hechos delictivos, muchos con carácter sensacionalista, es evidente, pero justamente de eso se trata, de que no se haga sensación de un hecho que obviamente ha lastimado a familias, ha lastimado a una sociedad. Bien, entonces, como vemos, por lo tanto, el analista delictual no se circunscribe a una persona, sino más bien es un equipo multidisciplinario donde interactúan diferentes profesionales, que obviamente con capacidad, con habilidades de poder entender y analizar, obviamente, los temas relacionados a la actividad delictual. Bien, entonces ese es el analista delictual, ¿ya? Ya hemos desarrollado, por lo tanto. ¿Qué hace el análisis delictual? ¿Cuál es su concepto? ¿Y quién es el analista delictual? Bien, entonces, dicho esto, viendo además ya qué es, vamos a ver para qué nos sirve, ¿ya? ¿Para qué nos servirá el análisis delictual? Bien, aquí hemos hecho una suerte de un timeline para que podamos ver una línea de tiempo, más o menos. En realidad, bueno, no viene siendo una línea de tiempo en sí, sino de ciertas actividades que se desarrollan, ¿ya? El análisis delictual es una metodología que nos entrega resultados, o sea, nos debe dar resultados, ¿no? Informes, mapas, lo que veíamos la anterior clase, por ejemplo, ¿no? La georreferenciación del delito, todo eso se tiene que trabajar acá, ¿no? O sea, son, por lo tanto, resultados que dan cuenta de lo que está sucediendo en una determinada sociedad, en una determinada circunscripción, en una determinada jurisdicción. En qué días, en qué horas, con qué frecuencia, ¿no? Si la actividad delictual está subiendo, está bajando, está empeorando, está mejorando. Todos esos aspectos nos tienen que reflejar los informes que permanentemente debe ir saliendo de este equipo multidisciplinario. Bien, vamos a ver algunos de los aspectos que tiene estos informes o que tienen estos estudios que se hacen desde lo que es el análisis delictual. Bien, en principio tenemos aquí un diagnóstico de criminalidad, eso es lo que se tiene que mostrar, es decir, la magnitud y la tendencia, ¿no? La magnitud, o sea, qué cantidades en un determinado tiempo, como veíamos en el anterior tema también, ¿no es cierto? Si vamos a hacerlo de manera mensual, si podemos hacerlo de manera trimestral, semestral, etcétera. Lo ideal sería hacerlo de manera mensual, así podemos ir evaluando y corrigiendo algunos problemas, algunas deficiencias que podamos identificar. Bien, y obviamente al medir estas magnitudes y la magnitud, vamos a permitir definir una tendencia, si la tendencia es ascendente o si es descendente, etcétera, ¿no? Si la tendencia es descendente, eso quiere decir que vamos bien, ¿no es cierto? Eso es lo ideal, que la tendencia, en lugar que sea ascendente, sea descendente en cuanto al índice de criminalidad. Bien, otro de los aspectos
que tiene que tener, o que tendrían que tener estos informes, es una base de datos. Es una base de datos, ¿no? Eh, que nos arroje o constituir, como decimos aquí, una fuente valiosa de información para tomar decisiones operativas y estratégicas, ¿no? O sea, tenemos que tener la base de datos en archivo de tal forma que si hacemos los análisis mensuales, luego de 3 meses podamos agarrar toda esa información y proyectaría un informe mucho más completo, ¿no? De carácter trimestral. Entonces tenemos que construir nuestra base de datos con las encuestas, con las investigaciones, tanto con los procesos que se han desarrollado, que han llegado o que no han llegado a su fin. ¿Ya? Por otro lado, actividad preventiva. O sea, tienen que haber recomendaciones. O sea, en función a todo ese análisis que hemos hecho, si las tendencias son crecientes, decrecientes, toda esa base de datos que hemos logrado ya acopiar, con todo eso, poder recomendar a partir de ello la implementación de medidas preventivas. ¿No es cierto? Y que además, a partir de ello también podamos ver que estas medidas preventivas nos permitan predecir la ocurrencia de los delitos en el futuro. O sea, cuándo y dónde podrían darse ciertos delitos, no pueden darse ciertos delitos. Entonces, ahí nosotros ya, en este caso la institución, podrán ver la forma de plantar mayor vigilancia, otros tipos de medidas, organizar mejor a los vecinos, etcétera, todo eso. Por eso es un trabajo de carácter multidisciplinario, ¿no es cierto? No es únicamente de una institución, sino tenemos que involucrar a otras instituciones también que tienen que ver con la vida en sociedad. Bien. En lo preventivo, por lo tanto, esta entidad o este equipo de analistas tendrán que recomendar la implementación de medidas preventivas que nos permita predecir la ocurrencia de delitos en el futuro. Bien. Otro de los aspectos es la orientación. O sea, hay que proveer o sugerir líneas de investigación. O sea, de qué manera se podría ir enfocando la investigación. En esto sí, más un rol protagónico van a ocupar los investigadores o los policías que tienen experiencia en el tema investigativo, ¿no es cierto? Porque a partir del análisis que se haga, por ejemplo, de los homicidios y de la forma como se ha venido investigando, pues ellos tendrán la capacidad para orientar, ¿no es cierto? Y sugerir líneas de investigación. Si se están haciendo bien, si no se están haciendo bien o si es necesario corregir de alguna medida. Bien, y obviamente tenemos que tener parámetros de evaluación. Yo siempre les digo, algún proyecto, eh, alguna medida, alguna actividad que se haga, siempre tiene que tener su evaluación, ¿no? Entonces, con esto nos tendremos que dotar de mecanismos que nos permitan evaluar el impacto de las estrategias que se están lanzando, ¿no? De las estrategias de intervención que estamos proponiendo, ¿no? Solamente así, solamente evaluando, vamos a poder corregir errores y obviamente hacer las modificaciones que el caso aconseje, ¿no? Por lo tanto, estos temas que están en esta especie de línea de tiempo son, digamos, los más importantes, aunque hay muchos más, obviamente. Pero, digamos, aquí lo que me he permitido hacer es un resumen de los elementos más importantes que tiene que analizar esta entidad. Bien. Obviamente, también tenemos que ver otro de los aspectos, es el aspecto de la gestión, para que podamos, sobre todo, alimentar indicadores de gestión operativa, ¿sí? O sea, hemos visto más o menos qué es una gestión, cómo se desarrolla una gestión, qué es un plan operativo.
Por lo tanto, con con las observaciones que se hagan, con el análisis que se haga, se va a poder alimentar esos indicadores y que un plan operativo sea mucho más detallado y que vaya si quieren, que vaya enfocado a una necesidad real de las funciones que tiene que cumplir una institución. Bien, como les decía, estos son, digamos, los 6 elementos en resumidas cuentas son los más importantes, pero, o sin embargo, hay muchos más, hay otros elementos más que hay que tomar en cuenta. Como aquí, por ejemplo, perdón, aquí nos fuimos, mire. Entre otras cosas, en este trabajo que se desarrolla, o que se tiene que desarrollar al hacer un análisis de la actividad delictiva, ¿no es cierto? Y aparte de hacer todas estas aportaciones respecto a la construcción de una base de datos, la orientación, la gestión, la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos que ver la identificación, ¿no? De ciertos elementos, como son los patrones y tendencias de delito, por ejemplo. Tenemos que identificar, ¿no? Es decir, cuáles son los patrones delictivos que empiezan a subir, por decir, en este trimestre han subido más los atracos, han disminuido los homicidios, ha subido el narcotráfico, qué sé yo, ¿no? Hay que ir viendo cuáles son los patrones y las tendencias de los delitos. A eso se refiere. También se van a identificar los posibles sospechosos o autores, ¿sí? De qué manera podemos nosotros hacer una base de datos, ¿no es cierto? Con el fichaje que se tiene por ejemplo, sabemos que en la FERCC se tiene cierto fichaje de quienes han cometido ciertos delitos, ¿no es cierto? Entonces se hace una identificación, además un ordenamiento de esa base de datos, ¿no? Por, por actividad delictiva, digamos así. De la misma forma, la forma de relacionamiento entre sospechosos. ¿Ya? ¿De qué manera se relacionan entre sí los sospechosos o las personas de interés? Las posibles víctimas, cuál es el perfil o características de las víctimas, si son mujeres, son hombres, de en qué edad, etcétera. Entonces, para eso tendremos que hacer un análisis de victimización, ¿no es cierto? Y aquí también dentro del análisis de victimización, ver, digamos, el perfil del sospechoso, la edad, el sexo. Bueno, dentro de los resultados que nosotros dimos en el tema de victimización, pues resulta que los delincuentes, en su mayoría son varones comprendidos entre los 15 y 25 años, la mayoría de los delincuentes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que generalmente son varones y que son jóvenes los delincuentes en nuestro medio. Ese es un resultado que surge de ese análisis de victimización que en algún momento yo les comenté que hicimos en el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana. Bien, otro de los elementos es la concentración geográfica de delitos, lo que hemos hablado en la anterior clase, justamente, ¿no es cierto? La georreferenciación del delito, aquí entra, ¿sí? Luego también está la concentración geográfica de factores de riesgo. Una cosa son los delitos y otra cosa son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son, por ejemplo, que sean calles oscuras, que, que sea un área donde viven, digamos, mucha gente dedicada de alguna u otra manera al delito, ¿no es cierto? Como las favelas, por ejemplo, en el cuarto anillo entre la Bush y la Roca Coronado, ¿no es cierto? O ciertos sectores como ciertos barrios
en la ciudad que pueden incluso pueden calificarse como zonas de riesgo o zonas rojas, como se dice también, ¿no? Y los que son los problemas delictivos por sobre la ocurrencia del delito. O sea, ¿qué pasa después de que ocurrió el delito? ¿Qué otros problemas se desarrolla en esa comunidad? ¿No es cierto? En ese barrio, entre esos vecinos, ¿no es cierto? No es solamente la ocurrencia del delito, sino existen otros problemas que a partir de lo que ha pasado, que a partir del homicidio, de la violación, del asalto, etcétera, hay cierta reacción por parte de la comunidad. Entonces, ¿qué otros problemas que pueden ser o no delictivos, ¿no es cierto?, genera la ocurrencia de un delito? Por ejemplo, una reacción de los vecinos que los han pillado a los delincuentes cometiendo un asalto, por ejemplo, y los han quemado. Entonces, ese delito, inicialmente que fue el asalto, ha provocado la ocurrencia o que se cometa otro delito, que es el linchamiento, y que sabemos que en Bolivia, al menos desde ningún punto de vista, está aceptada está aceptado ese tipo de actividades, ¿no es cierto? Ese tipo de acciones, ni mucho menos la pena de muerte. Entonces, eh, esos elementos también son los que obviamente nos permite analizar y ver cuál es la acción que hay que hay que asumir en cada una de las regiones, en cada una de las áreas que están identificadas en nuestra georreferenciación del delito y a partir de la experiencia que nosotros hemos venido desarrollando desde este punto de vista del análisis delictual, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de análisis delictual, estamos hablando de una actividad científica en la cual no solamente tienen que ver policías, sino también otros profesionales que conozcan, que entiendan del tema de los conflictos a nivel de la sociedad. Muy bien, la próxima clase, como les decía, ya vamos a, ya vamos a interactuar de una manera más directa, porque ya no va a ser un tutorial, y vamos a trabajar el tema del análisis delictual como profesión, y vamos a trabajar un poco las teorías de apoyo que hacen a esta actividad científica, ¿ya? Aquí vamos a hablar de cuál es la formación que debe tener un analista delictual, cuál es el perfil profesional de ese analista, ¿no es cierto? Y a partir de qué teorías, y qué teorías, qué conocimientos debe tener para ser parte de una estructura que nos permita mejorar la lucha contra la delincuencia, contra el delito. Bien, dicho esto, yo los dejo en libertad eh, y ya pueden ustedes seguir con sus actividades y nos veríamos, por lo tanto, el próximo miércoles. Muchas gracias y hasta entonces.